En el día de hoy vamos a empezar a trabajar con circuitos concretos para poder realizar cálculos. Lo último que habíamos visto en la última clase, habíamos dado un ejercicio, un ejemplo de una resistencia de 1000 ohm conectada a una fuente de 10 volt. A través de la ley de Ohm habíamos sacado la corriente. Eso nos daba 10 volt dividido 1000 ohm, 0,01 ampere, que eso representaban 10 miliamperes. Y para ello habíamos analizado lo que eran los múltiplos y lo que eran los submúltiplos. Entonces yo les había comentado de que las corrientes que íbamos a trabajar nosotros en electrónica eran corrientes muy pequeñas, todas por debajo de 1 ampere, del orden de los miliamperes, del orden de los micro y del orden de los microamperes. Esas son las dos corrientes, los órdenes de corrientes en que nosotros vamos a trabajar. Como en el caso anterior, 10 miliamperes. Recuerden que un mili es 1 dividido 1000. Cada una de esas partecitas es un mili. Un micro es 1 dividido 1.000.000. Cada una de esas partecitas es un micro. Bueno, las corrientes van a ser de esos órdenes. Habíamos visto el tema de las resistencias equivalentes anterior. Habíamos visto de qué se trataba un circuito serie y de qué se trataba un circuito paralelo, y con sus correspondientes resistencias equivalentes. En el circuito serie la resistencia equivalente era la suma de todas las resistencias conectadas en serie, y las resistencias en paralelo es igual al producto de dos resistencias dividido a la suma de las mismas. Y había que tener presente siempre que el paralelo había que tomar pares de a 2. Estoy haciendo un repaso. No cometer este error muy típico, que si tengo 3 resistencias en paralelos, no hacer R1 por R2 por R3 dividido R1 más R2 más R3. Eso está mal. Hay que tomar de a 2 y a ese resultado hacerlo en paralelo con el otro. Y habíamos hecho dos ejemplos. Un ejemplo de resistencias en serie, o sea 4 más 6, eso daba la resistencia equivalente de la suma de las mismas, por lo tanto la resistencia equivalente era 10 ohm. Y si esas mismas resistencias yo las conecto en paralelo, bueno, la resistencia paralelo era el producto de las dos resistencias, 4 por 6, dividido la suma de las mismas, 4 más 6. Eso daba 24 dividido 10, una resistencia equivalente de 2,4. Si hubiesen sido 3 resistencias, bueno, en el caso de serie es sencillo, se suman las 3, 4 más 6 más 5, 15 ohm. Y en el caso de paralelo, en el ejemplo, estamos corroborando lo que habíamos dicho en la pantalla anterior, es decir, tomo dos resistencias, las hago en paralelo, hago 4 y 6, lo mismo que había hecho en el caso anterior. Eso me daba 2,4 y a ese resultado lo hacía en paralelo con la otra que quedaba, la de 5. O sea, 2,4 por 5 dividido 2,4 más 5. Bueno, eso da una resistencia paralela de 1,6. Habíamos visto un ejemplo de cómo se podía reducir el circuito. Y vamos a trabajar ahora concretamente con el siguiente tema. Antes de empezar, ¿alguna duda que les haya quedado, que me quieran preguntar sobre lo que acabo de decir? ¿Ninguna? Bueno, vamos a ver entonces lo siguiente. ¿Cómo? Esto es muy importante que lo tengan en cuenta, porque todos los ejemplos y las prácticas que vamos a hacer van a estar relacionadas con lo que viene, con lo que vamos a ver hoy.
Entonces la pregunta es, ¿cómo son las tensiones y corrientes en los circuitos serie y paralelo? Vamos a analizar primero el circuito serie, que es por ahí de los dos el más simple. Entonces vamos a analizar el circuito serie. Como ustedes bien saben, entonces un circuito serie, ¿cómo está formado? Un circuito serie está formado por... Vamos a hacer con dos resistencias nada más para hacer bien simple. Una resistencia y otras resistencias conectadas en serie. Esta resistencia, recuerden, para diferenciarla una de otra, le poníamos un subíndice, R1, R2. Y todo circuito, ¿sí?, debe conectarse a una batería o a una pila para que funcione, si no, no tiene sentido. Entonces, recuerden que la batería se representaba con ese símbolo de abajo, donde la liñita larga significaba el signo más y la liñita corta significaba el signo menos. Automáticamente, cuando yo esto lo conecto, eso va a tener una tensión que vamos a llamar B, o sea, el valor de la pila, digamos. Automáticamente, cuando yo lo conecto a eso, va a circular, va a salir, digamos, de la pila a través del circuito una corriente que la vamos a llamar I. Esa corriente va a empezar a fluir a través de los conductores del circuito. Cuando pase por R1 va a pasar una corriente que le vamos a poner el subíndice I1 porque es la corriente que pasa por la resistencia 1. Y va a pasar una corriente que vamos a denominar I2 porque es la corriente que pasa por la resistencia R2. A su vez, otra cosa interesante que vamos a ver es que cuando una resistencia es atravesada por una corriente, se genera entre sus bornes, entre acá y acá, una tensión, diferencia de tensión, que vamos a llamar B. Recuerden que todas las magnitudes relacionadas con la misma resistencia le ponemos el mismo subíndice. Entonces, la corriente que la atraviesa va a ser I1, la tensión entre sus bornes va a ser B1. Bueno, lo mismo va a pasar en la resistencia R2. Se va a generar una tensión que vamos a llamar B2. ¿Sí? Entonces, vamos a llamar B es igual a la tensión. Recuerden que la tensión se mide en volt, y se indica con la letra B. Y va a ser igual a la corriente y se mide con la unidad ampere. Si utilizamos múltiplos y simúltiplos, y son submúltiplos, por ejemplo, pueden ser miliampere o microampere. Ahora fíjense un detalle importante. A ver, ¿cuáles son las características del circuito serie? Bueno, miren esto. Fíjense, la corriente I, déjenme bajar un poquito esto para después trasladarlo. Ahí está. Vamos por ahí. Fíjense esto.
La corriente I, esta que yo les estoy indicando acá, fíjense, viene por acá, pega la vuelta y pasa por la resistencia I1. No tiene otro camino, no tiene otra alternativa. La única posibilidad de esta resistencia, volver otra vez a la fuente, es pasar por la resistencia R1 y pasar por la resistencia R2, pegar toda la vuelta y volver otra vez al signo negativo. Con eso estaríamos cerrando el circuito. ¿Estamos todos de acuerdo? Entonces con esto yo puedo llegar a decir que en un circuito serie la corriente total es igual a la corriente I1 y es igual a la corriente I2. Esto es una de las características del circuito serie. Las corrientes son iguales. ¿Qué va a pasar con la tensión? Bueno, si ustedes observan con detalle, fíjense, la tensión, es decir, esta, la de la fuente, fíjense, se va a ver distribuida una parte acá y otra parte acá. ¿Sí? Porque están una al lado de la otra, es decir, que si acá da 4, supónganse que esta valga 10. Bueno, si acá tengo 4 y acá voy a tener que tener 6. No me queda otra posibilidad. Entonces, la tensión en el caso del circuito paralelo se divide una parte acá y otra parte acá. ¿Sí? Entonces, yo puedo llegar a decir que en el circuito serie, la tensión total de la fuente es igual a la suma de las tensiones individuales en cada resistencia. Y esto representa, esto que acabo de poner acá, representa las características de un circuito serie. Las corrientes que atraviesan el circuito son las mismas y las tensiones son la suma de todas las tensiones del circuito. Entonces vamos a poner acá, como conclusión, en un circuito serie, siempre que se conecte una batería, circulará una corriente I y producirá una caída de tensión B en realidad vamos a poner en cada resistencia, ¿sí? En cada resistencia. Es bastante sencillo, no es nada complicado esto que acabo de decir. Ahora vamos a hacer el mismo análisis, ¿sí? Vamos a hacer el mismo análisis, pero en un circuito paralelo. Entonces fíjense, pregunto a los que están conectados, ¿alguna duda de esto se entendió? ¿Están ahí? Sí, se entendió, profe. ¿El resto? Sí, profe. Buenísimo, me alegro. Sí, profe. Vamos a ver ahora qué pasa con el circuito paralelo. Cuando el circuito es paralelo, un circuito va a estar conectado en paralelo. Vamos a hacer también con dos resistencias para que sea sencillo. Entonces vamos a conectar ahora
la resistencia R1 otra vez y vamos a conectar en paralelo la resistencia R2. Y vamos a conectar en paralelo la resistencia R2. Bueno, otra vez lo mismo. Para que esto funcione, tengo que conectarle una batería. De esta manera. Otra vez lo mismo. La liñita larga significa más, la liñita corta significa menos. Bueno, esto va a tener una tensión B, otra vez igual que hoy. Va a tener una tensión B igual que hoy. Y va a circular una corriente que va a salir de la fuente, que teóricamente tiene que pegar toda la vuelta del circuito y volver a la fuente, que se va a llamar I. Ahora nos vamos a encontrar con la siguiente situación. Nos vamos a encontrar que esta corriente comienza a girar y cuando llega a este punto de acá, se encuentra con dos caminos posibles a seguir. Un camino que va a pasar por la resistencia R1 y esa corriente la vamos a llamar I1 porque pasa por la corriente, por la resistencia 1, y otra corriente que va a pasar por la resistencia R2 que vamos a llamar I2. Entonces, es el ejemplo que doy siempre. Ustedes vienen por un pasillo caminando en la escuela 10 compañeros, 10 alumnos. Llegan acá a la bifurcación del pasillo, 4 se van para el patio, 6 se van a la cocina. En definitiva, siempre estos 10 se van a distribuir. Nunca va a haber acá, si acá vienen 10, no puede haber 5 y 8. La suma siempre tiene que dar 10, porque no hay posibilidad, ¿sí? Alguien me puede decir, sí, bueno, pero se puede haber acá metido otro alumno, sí, pero no hay lugar por donde meterse acá, no hay otro camino. Si hubiese otro camino, acepto la propuesta, pero no hay otro camino posible. Los únicos caminos y las únicas puertas de entrada son esta y esta, que en este caso va a ser la salida. Entonces, ¿qué va a pasar? Van a venir los 4 alumnos que fueron al patio, más los 6 alumnos que fueron a la cocina, se vuelven a juntar acá al final del pasillo y otra vez salen los 10 por acá. Y llegan, o sea, los mismos 10 que salieron, ¿sí?, del aula, pegan toda la vuelta, recorren la escuela y vuelven los mismos 10 al aula. Si yo esto lo analizo, otra vez me va a pasar lo mismo. Es decir, si por una resistencia es atravesada por una corriente, entre los bornes de esa resistencia va a aparecer una tensión que en este caso la vamos a llamar B1. Y entre los bornes de la resistencia R2 va a aparecer una tensión que vamos a llamar V2 porque pasa por la resistencia R2. Otra vez lo mismo, como en el caso anterior, decimos que ¿sí?, que tengo una corriente y una tensión. ¿Y cuáles son las características o análisis que podemos hacer de ese circuito? Bueno, fíjense, con respecto a la corriente, yo puedo llegar a decir que la corriente total I es igual a la suma de las corrientes que pasan por las otras ramas. Y fíjense un detalle interesante con las tensiones. Miren. Este punto que está acá, fíjense, viene por acá. Esto es todo un cable, por lo tanto es el mismo punto. Es este mismo punto y es este mismo punto. Es todo un cable. Es todo un conductor, por lo tanto es siempre el mismo punto. Entonces, fíjense que este punto es este punto. Y este punto, síganme el láser, es este punto. Lo mismo pasa con B2. La doctora le dijo que tenía coronavirus. Sí. Por favor, cierren el micrófono, alguien ahí. Entonces, conclusión, yo puedo llegar a decir que la tensión de la fuente es igual a la tensión B1 y es igual a la tensión B2. Entonces,
¿Cuáles son las características de un circuito paralelo? Las características de un circuito paralelo son que las corrientes se suman y las tensiones son las mismas, exactamente las mismas. Entonces, si yo ahora hago un comparativo, fíjense, acá estoy haciendo un comparativo entre la tensión entre el paralelo y el serie. Mírenlo con atención, es lo que acabamos de hacer, lo que pasa que los puse los dos juntos para que los comparemos. Para que los comparemos. Fíjense que en el caso de las corrientes es como que son las condiciones resultan inversas. En el serie las corrientes se sumaban, ¿sí? En el paralelo las tensiones se suman. En el serie las tensiones eran iguales, ¿sí? En el paralelo las tensiones eran iguales. En el serie, fíjense, las corrientes son iguales. Mírenlo con detenimiento a los dos juntos, un ratito, un minuto, y fíjense si les surge alguna duda. Esto obviamente yo, no se preocupen que lo subo a la página. ¿Cómo vamos? Bien, profe. Buenísimo. Bueno, me alegro. Resulta que estos circuitos que acabamos de ver con sus correspondientes características, obviamente vamos a tener que hacerles cálculos y para ello vamos a trabajar con las leyes, con las leyes electrónicas que vamos a aplicar. Las leyes son archiconocidas por ustedes, pero no está de más mencionarlas. La primera que vamos a trabajar y vamos a usar mucho es la famosa ley de Ohm, que ustedes han trabajado mucho. ¿Qué dice esta ley? Esta ley dice que la tensión, es igual al producto de ¿qué? De la corriente por la resistencia. Eso es lo que dice la ley de Ohm. La tensión generada en una resistencia es igual a la corriente que la atraviesa por el valor de la resistencia. Acá obviamente si la resistencia, supónganse que le llamamos R3, acá va a ser I3 y B3. Los subíndices tienen que coincidir. De acá obviamente lo que vamos a poder hacer es despejar, porque dependiendo del ejercicio y los datos que tengamos, yo voy a poder despejar. Entonces yo voy a poder decir que la corriente es igual a la tensión dividido la resistencia. Simplemente despejé para poder encontrar, supónganse, el valor de corriente que circula por una resistencia. Eso va a ser la incógnita. Entonces de la ley de Ohm despejo I, o también voy a poder despejar R y decir que R es igual a ¿qué? A B, ¿sí? B dividido I. Este va a ser el caso, la situación en que el problema me esté pidiendo encontrar el valor de R. Me va a pedir encontrar el valor de R.
Entonces puedo yo, a través de la ley de Ohm, encontrar cuánto vale la corriente, si no la conozco, cuánto vale la resistencia, si no la conozco, y cuánto vale la tensión, si no la conozco. A través de la ley de Ohm, entonces, yo voy a poder encontrar estas tres incógnitas dependiendo de los datos que tenga. Y otra de las leyes que voy a usar, y bastante, es la famosa ley de Joule, que seguramente también en algún momento la habrán mencionado. ¿Y qué dice dicha ley? Dice que la potencia disipada, ahora vamos a ver qué significa eso, en una resistencia es igual al producto de la corriente elevada al cuadrado multiplicado por la resistencia. Bueno, acá también puedo despejar dependiendo de los datos que tenga, y puedo decir que la resistencia despejada de acá va a ser igual a la potencia dividido la corriente elevada al cuadrado. Y si quiero despejar corriente de esta fórmula que está acá, de esta ecuación, me va a decir que la corriente es igual a ¿qué? A la raíz cuadrada, es igual a la raíz cuadrada de la potencia, o sea, P, dividido R. Eso es un simple despeje de fórmula, ¿sí? Entonces, en este caso, voy a poder hallar como incógnita la potencia disipada en una resistencia. Estas cuatro magnitudes que están acá son las cuatro magnitudes que vamos a encontrar, las cuatro números que vamos a encontrar en un circuito eléctrico. En el caso nuestro, formado por resistencias y fuentes. Vamos a ver un ejemplo. A ver, miren. Siguiente. Fíjense, vamos a hacer un ejemplo. Supónganse que tenemos el siguiente circuito. Tengo una resistencia a la que le vamos a llamar R1, conectada con dos resistencias más, y todo ese circuito conectado a una fuente B. Ese es el circuito. Bueno, como habíamos dicho hoy, tengo una fuente de valor B y ahí va a salir una corriente de valor I. Esa corriente I va a atravesar todo el circuito y va a retomar y va a ingresar nuevamente a la batería. Ahí fíjense que yo puedo calcular, encontrar, ¿sí? Yo puedo calcular
Lo siguiente es calcular lo siguiente. Puedo calcular la corriente total, calcular o encontrar, ¿no? Puedo encontrar la corriente sobre la resistencia 1, la corriente sobre la resistencia 2 y la corriente sobre la resistencia 3. También yo les puedo pedir calcular, encontrar, deducir la tensión de la fuente, la tensión sobre B1, la tensión sobre B2 y la tensión sobre B3. Yo también le puedo les puedo pedir que calcule la potencia total, la potencia sobre la resistencia R1, la potencia sobre la resistencia 2 o la potencia sobre la resistencia 3, ¿sí? A través de las dos leyes que habíamos hablado anteriormente. Habíamos visto que con estas dos leyes yo podía calcular la corriente, la tensión y la potencia. Bueno, yo les puedo pedir calcular todas esas cosas. Inclusive hasta podría pasar que les pida calcular la resistencia equivalente total, la resistencia R1, la resistencia R2 o la resistencia R3. Todas estas cosas son magnitudes que yo les puedo pedir de ese circuito que está acá. Como se podrán imaginar, para calcular estas 16 posibles incógnitas, yo les voy a tener que dar datos. No pueden ser todas incógnitas, algún dato le tengo que dar. Entonces yo les puedo dar cualquier dato, les puedo dar cuánto vale B1, cuánto vale P2, cuánto vale R1, cuánto vale I3, no sé. Y en función del circuito que yo tengo, puedo empezar a reducir este número de incógnitas. Ahora vamos a ver de qué manera. ¿Cómo vamos a calcular esto? Bueno, las herramientas que nosotros tenemos para calcular esto son las siguientes. Fíjense, yo puedo decir que la resistencia equivalente o total serie es igual a la suma de R1 más R2 más las que sean. Esa va a ser 1. Entonces la resistencia equivalente paralelo va a ser igual al producto de resistencias tomadas de A2 dividido R1 más R2. Esa va a ser otra ecuación que vamos a trabajar. Y después vamos a trabajar con las que dijimos anteriormente. La ley de Ohm, B es igual a I por R, y que la potencia, con sus respectivas despejes apropiados como hicimos en la página anterior. Y la potencia que es igual a I al cuadrado por R. Nosotros teóricamente, con estas 4 ecuaciones, más algún tipo de deducción que podamos hacer, vamos a poder resolver todos los circuitos que se nos presenten. Pero obviamente para ello vamos estas son herramientas, me faltó poner esa palabra. Estas son las herramientas matemáticas, obviamente, o eléctricas, que vamos a utilizar para calcular cualquiera de estas incógnitas. A ver, ¿estás? Shaira, te hago una pregunta. Fíjate bien todo esto que acabamos de deducir, ¿sí? Todo lo que acabamos de charlar. Pensá en esto que vimos acá, fundamentalmente.
Y yo te hago una pregunta. ¿Qué me puedes decir de B2? ¿Qué me puedes decir de B2 y B3? ¿Podés encontrar alguna relación? ¿Podés decirme algo al respecto de estas dos tensiones? Donde B2 es la tensión que hay entre la resistencia R2, entre los bonos de la resistencia R2, y R3 la que hay entre los bonos de la resistencia R3. ¿Me podés decir algo al respecto? Que están en paralelo. Que están en paralelo, perfecto, perfecto. ¿Y qué más? Ahí te pongo, mira. Que son iguales. Perfecto, perfecto. Entonces, toda esta pregunta que les estoy haciendo les pongo una nota, obviamente. Yaira me dice que B2 es igual a B3. Entonces fíjense que automáticamente yo de todas estas 16 variables ya eliminé una, porque yo ya sé que B2 es igual a B3. ¿Sí? Entonces yo puedo utilizar el dato de B2 o B3 indistintamente, porque sé que son iguales. ¿Se entendió cómo se trabaja con eso? Sí. Bueno, Sí, profe. buenísimo. Vamos con el UNEI. ¿Estás por ahí? Sí, profe. El UNEI, mira, yo te voy a hacer la siguiente pregunta. ¿Qué me podés decir, relacionar, encontrar de la siguiente relación? De I con respecto a I1. Donde I1 es la corriente que pasa por la resistencia. Por la resistencia I1. Mírala con tranquilidad, no te apures. Podés seguir el recorrido. Puede ser que siga el recorrido, por lo tanto son iguales. Perfecto, perfecto. Entonces yo acá puedo decir que I es igual a I1. Si alguno de los que está conectado no entiende lo que estamos hablando o la respuesta no le satisface, por favor lo dice. No se queden con duda porque esto es fundamental para los problemas que vienen, si no estamos mal. ¿Sí? A ver. Isaías Orozco, ¿estás por ahí? Sí. Mira, Isaías, te hago esta pregunta. ¿Vos me podés encontrar alguna relación entre I1, I2 e I3? Donde I1 es la resistencia, la corriente que pasa por R1, esta es la corriente que pasa por I2 y esta es la corriente que pasa por I3. Si querés, para ayudarte, te pongo eso. Fíjate. No sé. Te escucho. No sé. Fíjate una cosa. ¿Qué característica tiene el circuito paralelo? Léeme las características del circuito paralelo, el que está arriba, por favor. Que la corriente total es igual a la suma de la corriente 1 y la corriente 2. Ajá. Y después las tensiones son
iguales. Iguales. O sea, la corriente es la suma de las corrientes. ¿Por qué es la suma de las corrientes? Porque esta corriente viene por acá, vienen los 10 alumnos, se encuentran con el pasillo, una parte va para el patio, otra parte va para la cocina. O sea que la corriente acá se divide en dos, por lo tanto esas dos partes se suman y se vuelven a juntar y vuelven a conformar la corriente total. ¿Eso se entendió? Sí. Bueno, mira acá, Isaías. Mirá la pregunta que yo te estoy haciendo. Yo te estoy preguntando, ¿qué relación encontrás entre I1, I2 e I3? Es decir, entre esta corriente y esta corriente. ¿Qué me puedes decir al respecto? Siguiendo el razonamiento que acabamos de decir. ¿Pueden ser iguales o no? ¿Cuáles son iguales? No. La suma de I2 más I3 igual a I1. Perfecto, excelente, excelente. I1 es igual a I2 más I3. Es un poquitito más difícil esa respuesta. ¿Todos la entendieron lo que respondió Isaías? ¿Alguno tiene alguna duda? Bueno, el silencio quiero suponer que es que todos entienden. Lo voy a tomar como tal. Voy a preguntar ahora... Gadiel, ¿estás por ahí? Sí, profe. Bueno, Gadiel, vamos, en tu caso, vamos a ver qué relación hay entre B1 y B3, donde B1 es la tensión sobre la resistencia R1. ¿Querés que te ponga el... vamos para atrás? Es difícil, esta es de las que he preguntado, te tocó una de las más difíciles. Pero no nos apuremos. B sea igual a B3. B sea igual a B3. No te apures. Mira, B, la que vos estás diciendo, es la tensión que hay entre este punto y este punto. ¿Eso es correcto lo que te estoy diciendo? Sí. Esto va para todos, porque le tocó a Gadiel, pero le puede haber tocado a cualquiera, la más difícil. Ese punto es este punto y este punto es este. Entonces vos fíjate, Gadiel, B es la tensión que hay entre acá y acá. Yo te estoy preguntando la relación que hay entre B1 y B3. Hasta visualmente lo podés sacar. No, profe, no me sale. Fíjate una cosa. Mirá. Esta tensión y esta tensión, vos fíjate. B1 es la tensión que hay. Vamos a ponerlo. B1 es la tensión que hay entre acá y acá. ¿Se entiende? ¿Lo ves a eso? Sí. Vamos a hacerlo con otro color. B1 es la tensión que hay entre acá y acá. Ahora fíjate, la tensión B3 es la tensión que hay entre acá y acá. ¿Eso lo ves? Porque la tensión B3 es la tensión sobre la resistencia R3. Entre acá, lo hago más grandecito por las dudas, y acá. ¿Sí? Y la tensión B1 es la que hay entre acá y acá. ¿Vamos bien? Sí. Fíjate una cosa. A ver si te ayuda de algo. Entonces B a qué es igual, que es la tensión que hay entre acá y acá. Por las dudas no se entienda, siempre que estoy moviéndome en un punto, en un cable, en un conductor como son estos,
Es lo mismo, es el mismo punto. Este punto es el mismo punto que este. Y este punto es el mismo punto que este, siempre porque es un cable. Entonces, vos fijate, este punto es este punto. Y este punto, si vos lo seguís, es un cable, es este punto. Por lo tanto, B, ¿a qué es igual? Profe, ¿Sí te escucho? puede que B1 sea igual a... No, la B total sea igual a B1 más B3 o no, porque B2 y Perfecto, B3 son iguales. perfecto, excelente. Ahí estamos. Ahí estamos. B, que es la B total, es igual a la suma de esta más esta. Está perfecto. Y fíjate otra cosa más. Gracias, Gadiel. A ver, le pregunto a... Era yo Isaías, profesor. ¿Cómo? Isaías, yo respondí. Ah, bueno. Isaías, ¿dónde estás? ¿Cómo es tu apellido? Orozco. Ah, está bien. Perfecto, Isaías. Gadiel, ¿estás por ahí? Sí, profe, estoy. ¿Qué te pareció la respuesta de Isaías? Pareció que estaba bien. ¿Te pareció que estaba bien? Yo estaba viendo cómo, porque como es en paralelo, pensé que tenías que sí o sí faltaba B2. A ver, escuchame esta pregunta, Gadiel. Escuchame esta pregunta, por favor. ¿Me podés encontrar la relación que hay entre B, B1 y B2? Y sería lo mismo que arriba, ¿no? B es igual a B1 más B2. Perfecto, ahí estamos. B1 más B2. Perfecto, ¿lo entendiste entonces? Sí, profe. Buenísimo. Khaled, ¿estás por ahí? Khaled se fue a dormir. Bueno. Valentina Rivera. Sí, profe. Valentina, entonces ahora, en función de lo que respondieron los chicos, en función de eso, ¿qué relación me puedes encontrar entre B2 y B3? Pues son iguales, Que son iguales, exactamente. ¿Y por qué son iguales? porque están en paralelo. Perfecto, perfecto. Excelente. Excelente. Muy bien. Jenny, ¿volviste? Sí, profe, perdón, que estaban hablando en mi casa y no podía hablar. No hay drama, no hay drama. Escuchame una cosa, ¿me podés encontrar una relación entre R2 y R3? Una relación, Entre R2 y R3. están en paralelo. Perfecto. ¿Y te acordás cómo era? Para unirlos, Exacto. se multiplican. Uy, ¿dónde estás? No lo encuentro. Ahí está. Sí, pero no encuentro. ¿Dónde estás? Ya lo voy a encontrar. Teneme un poquito de paciencia. Sí, profe. Ahí está. ¿Sí? Sí.
multiplicaban y se... Se multiplicaban y se sumaban. Y después se dividían. Bueno. Entonces... la relación que hay entre R2 y R3 es... Me dijiste que están en paralelo. Entonces R2, R3 en paralelo va a ser igual a ¿qué? A R... Espera. A R2 por R3 dividido R2 más R3. Excelente, muy bien lo tuyo. Ahí estamos. Perfecto. Bueno, esta pantalla que están viendo ahí, la cual la voy a subir al grupo, es una pantalla que resume todas las prácticas que van a hacer, digamos, no todas, gran parte de las prácticas que van a resolver de ahora en más, ¿sí? Porque ustedes van a tener que hacer este tipo de análisis que acaban todos de responder, este tipo de análisis para responder las preguntas que yo les voy a hacer. Porque yo les puedo decir, les puedo dar como dato, supónganse, un ejemplo, les puedo dar como dato la resistencia R2, la tensión B3, a ver, vamos a hacerlo. Vamos a hacerlo acá chiquito, así no entienden a qué punto. Yo le puedo decir sí, R2 es igual a 10 ohm y B3 es igual a 10 volts. ¿Cuánto vale la corriente I2? ¿Cómo la sacan? Khaled, ¿estás ahí? Sí, estoy aquí, ¿qué pasó? Bueno, Khaled, buenísimo. Supongo que has estado conectado. ¿Me podés responder esa pregunta que acabo de hacer? Acabo de llegar a tomar un vaso de agua, ¿qué pasó? ¿No estabas en la clase? Hasta recién sí, pero fui por un vaso de agua. Bueno, fantástico. Si fuiste solo por un vaso de agua, escuchaste a los chicos, sí, seguro. No era más. ¿Cómo responderías esa pregunta? ¿Cuál pregunta? La que estás viendo ahí. Si R2 es igual a 10 ohm y B3 es igual a 10 volt, ¿cuánto vale la corriente I2? Donde la corriente I2 es la que pasa por la resistencia R2. R2 es esta resistencia que está acá y B3 es la tensión sobre la resistencia R3. La pregunta que yo te estoy haciendo concretamente es ¿cuánto vale I2, esta corriente? No importa, si no la sabes, no pasa nada, ¿eh? Bueno, fantástico. La próxima, estate conectado, Khaled. Por favor. ¿Quién me la quiere responder? A ver, Gadiel. Uno, profe. Uno. Porque, ¿cómo lo hiciste? No te digo ni que está mal ni que está bien, pero ¿cómo lo razonaste? Explícanos el razonamiento. Porque el voltaje 3 igual al voltaje 2. Exacto. Entonces, ¿cómo trabajo acá? Yo digo, tensión
es igual, por la ley de Ohm, a corriente por resistencia. ¿Sí? Entonces, la corriente I2, que es la que me está pidiendo, va a ser igual a V2 dividido R2. ¿Conozco V2? No, no lo conozco. Pero yo sé, por las características de un circuito paralelo, que V2 es igual a V3. Entonces yo esto lo puedo poner tranquilamente, sin temor a equivocarme, que esto lo puedo poner como V3 sobre R2. Porque V2 es igual a V3. V2 es igual a V3. Entonces, como V2 es igual a V3, V2 igual a V3, eso vale 10 volt. Cuidado con esto, lo que voy a hacer acá. R2, ¿cuánto vale? 10 ohm. ¿Cuánto vale el resultado, Gadiel? ¿Me lo podés repetir? 1 ampere. Muy bien, exactamente. 1 ampere. No pierdan de vista este detalle. Aunque parezca una tontería, ¿sí? Aunque parezca una tontería, es fundamental colocar el número y su correspondiente unidad. 1 ampere. 1 ampere, ¿sí? Bien.